Es un privilegio contar esta noche en la compañía de Enrique de León. Él es uno de los dirigentes del Comité Nacional contra el Cambio Climático, o el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, que ha sido de los críticos más implacables de la planta de Catalina, las plantas de carbón. En estos días, Enriquito, bueno, estamos todavía en semana ciclónica, y eso pues ha relegado un poco el tema de las plantas catalinas que están en una nueva etapa de crisis. La semana anterior estuvimos con el escándalo de las niñas, que resultaron 3 niñas desaparecidas, asesinadas y desaparecidas. Pero vamos a empezar por lo del clima, ya que estamos hablando de ciclón en este fin de semana. Enriquito, este ciclón que ha pasado por la isla de Santo Domingo afortunadamente no provocó grandes destrozos, pero era uno de los ciclones de la mayor fuerza de la historia en la región, en el Caribe. Eso es indicador de los desequilibrios climáticos que hay. Claro, porque el cambio climático no ha creado los ciclones han existido. La diferencia en este momento es que los fenómenos atmosféricos y climáticos se extreman. En este caso, este es uno de los huracanes mayores, creo que el segundo del Atlántico, Sí, en tamaño y en velocidad de los vientos. Pero lo terrible, Juan, es que va a seguir, si sigue las condiciones de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, si Trump continúa negando el cambio climático, es muy probable que tengamos ciclones todavía mayores. Y lo que es peor, más frecuente o varios a la vez. Es decir, que nosotros como isla, que estamos en el Caribe, en el trópico, corremos un peligro de una catástrofe y lo de inminente. a la vez esta semana tuvo vigencia porque hubo tres huracanes en la zona. Hay dos más, claro. Uno quedó preso en el Golfo de México, que ahí se formó, Katia. Katia. Y aquí que nos pasó cerca el huracán Irma, pero hubo un huracán José que se ha ido hacia el norte, bien al norte. Pero 3 en fila. Sí, no, y está el fenómeno que afectó a los Estados Unidos, nada menos que en la cuarta ciudad. La semana anterior. Hay, en cierta manera, aunque por supuesto el clima no tiene raciocinio, pero pareciera que el clima está tratando de respondiendo agresivamente al destrozo de la naturaleza que hacemos los humanos. Y respondiéndole a Trump, que ha estado negando precisamente el cambio climático, que el cambio climático tenga causa humana y tenga una relación entre el dióxido de carbono que emiten precisamente en gran cantidad los Estados Unidos y estos fenómenos extremos. Entonces, pero hay un problema, Juan, que es oportuno mencionar. El país que firmó el acuerdo sobre el cambio climático de París, y a pesar de que el Congreso ratificó ese acuerdo, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, no ha comunicado esa decisión. Es decir, hace 5 meses, en marzo, el Congreso de la República, el Congreso Nacional, aprobó a unanimidad y en una sola lectura la ratificación del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Del Acuerdo de París. Del Acuerdo de París. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería, no ha comunicado. Y por tanto, el protocolo indica que entra en vigencia cuando se le comunica. Hay que comunicarlo. Sí. Es decir, aunque ya es ley, por supuesto, es ley ya para el país. Es ley porque pasó por el Tribunal Constitucional, que dijo que no tenía necesariamente que pasar por el Tribunal Constitucional. Eso fue un procedimiento que se implementó para evitar supuestamente que a posteriori fueran a llevarlo al Tribunal Constitucional, pero lo mismo pudo haberse ido al Congreso y el que quisiera después, pues que lo llevara. Pero bueno, ese fue el camino que se siguió. 25 organizaciones tuvimos durante casi un año
empujando la ratificación de este acuerdo. Y Y después eso de fue- logrado, ahora el canciller o la Cancillería no ha comunicado aún. Bueno, Y vamos camino a noviembre, que va a ser, se va a celebrar a finales de noviembre, principios de diciembre, la 23 Conferencia Mundial sobre el Clima ¿dónde va a ser esta? En Bonn, Alemania. En En Alemania, Alemania. en diciembre. Nosotros pensamos que tendremos que denunciar al gobierno precisamente por no haber terminado No, de... pero el gobierno seguro que antes de ese evento lo va a hacer. Bueno, debiera Porque debe aprovechar mandar una ahora... misión, una delegación, y va a aprovechar eso antes para ponerse al día. Si ya lo aprobó el Congreso, no hay razón Bueno, para que el pero ¿y por Ejecutivo qué lo vaya esperar 6 a meses para ocultar. eso? Pasó el tiempo y tampoco el Ejecutivo no lo observó, porque el Ejecutivo pudo haberle observado la ley, pero no en lo hizo, absoluto, ya se en pasó el absoluto, tiempo. exacto. Bueno, pero mientras tanto el gobierno ha tenido un respiro con esta semana de huracánica, con Un respiro 2 sobre- semanas, porque sobre, el anterior tuvo con interrumpido el con debate las y ha niñas, quedado sí, como ahí en stand-by el problema de de la los corrupción. 708 millones de dólares más que reclama ahora la Odebrecht para poder terminar las plantas de Catalina y que ya avisa que no es el año que viene, como que primero era este año, ya en agosto que entregaban las plantas, después era para el año que viene, según el gobierno, y ahora Odebrecht dice que no, que va a ser para febrero y mayo del 2019. Si es que finalmente Si es cumple. que, pero que con 708 millones de dólares más. Sí, pero hay que agregarle los 300 que hemos perdido. ¿Cuál 300? O los 300 de los bancos europeos que no... Bueno, que ese no se dinero que no ha Pero entrado. pero es la misma razón, la misma causa. Es decir, el gobierno está entrampado, como tú mismo planteaste en tu más reciente artículo, entrampado en una situación que él ha contribuido a crear, porque resulta que ha habido un doble fraude. El fraude de la licitación, en que el gobierno concedió a la CDE un contrato a Odebrecht que no debió haber ocurrido, pero también el contrato mismo es precisamente también contradice las bases de la licitación. En 2 cosas fundamentales, creo. Bueno, ahora esas 2 cosas fundamentales se revierte contra el gobierno Bueno, la dominicano. primera era que según la licitación, las empresas tenían que presentar el financiamiento. El 80% que al el menos. 80% de lo que propusieran como costo de la Así planta es, que así iban a es. construirle al gobierno, ellos se tenían que comprometer en conseguir el financiamiento. Eso dice la licitación. así E es. incluso la comisión presidencial que investigó Catalina dijo Que que así hubo era. empresas que la descalificaron por no presentar Y eso. así fue. Entonces resulta que cuando firmaron el contrato, quien carga la responsabilidad de buscar el financiamiento es el Estado. O sea que Con la varían, ayuda del contratista. varían la licitación ya del después de contratista. otorgada. Sí. Y en el segundo aspecto, que la licitación es diferente, es que la licitación suponía un contrato por una suma determinada. Y después en el contrato Hay una se cláusula de firma con escalamiento. cláusulas que permiten a la Odebrecht El 9.3. hacer revaluaciones. Así es. Y en el punto 9, Así varios de es. los acápites No, del capítulo 9.3, 9. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa fue la licitación y otra la No, contratación. y agregarle también la exención de impuestos, porque en contrato de llave en mano no hay exención de impuestos, por lo general. Se introdujo en el contrato una cláusula, el 12.1.3, donde el Odebrecht no debe pagar nada. Bueno, nada. eso lo descontaron, por eso que desde los 2.040 millones Cayó- pasa a ser 1.900, No 25. ¿eh? No 25. 1900, no No. 45, Ah, 1945 creo que Bueno, pasa a ser, sí. porque le descuentan los impuestos. Los impuestos. Bueno, pero mientras tanto, ¿cómo va el gobierno a No, la única afrontar salida esos que tiene el 708 país, millones de dólares? ¿De dónde los va a sacar?
No, Lo primero es de dónde lo saca, porque todavía tiene problemas para completar el financiamiento de los 1.945 millones. exacto. Bueno, podría vender bonos Otra más, otra vez, pero eso va incrementando la deuda pública y precisamente lo que las muertes de las niñas y los asesinatos de las niñas y de este huracán distrae a la población en un momento donde comenzaba a discutirse el frenazo de la economía, que no solamente es un frenazo porque hay una caída del consumo, sino porque hay una caída de la inversión, porque la inversión pública se ha concentrado precisamente en Catalina desde el año pasado. Entonces, ese es el problema. Ahora, ustedes eran de los más radicaleros, yo le llamaba así, radicalero a veces, opositores de la planta, que llegaban a decir que esa planta iba a costar 3.000 millones de dólares. iba a costar Pues yo más. tuve ya que capitular. En mi último análisis dije que Bueno, probablemente iban a tener razón bueno, los radicales. No, y Eulogio En Santaella que también. Eulogio Santaella, que fue de lo que hablaba de 3.000 incluso. millones de dólares. Así es. Bueno, así. pero si ya le meten 708 millones, Más el costo del terreno. más el costo de las líneas de transmisión, Más los costos. los costos financieros de prolongar 2 o 3 años la retraso. planta con un dinero ya invertido, si tiene un costo ese dinero. Y además las pérdidas, porque se había establecido, y así quedó en el informe de la comisión presidencial que investigó Catalina, que por cada mes de retraso se perdía, el gobierno 25. dejaba una pérdida de 25 millones de dólares. Y Bueno, van a ser 18 meses de retraso si se cumple el nuevo esquema que ha presentado Odebrecht, que te entregaría la planta una en febrero y otra en mayo del 2019. Tendrían 18 meses de retraso en vez de agosto y octubre de este 2017, que era cuando tenían que entregarlas, según el contrato. Esas pérdidas van a llevar más de 3.000 millones de dólares ya. Pero la única solución que tiene el gobierno, que tiene el país, ¿no? Porque el gobierno está atrapado, sería cortar por lo sano. ¿Y cómo cortar por lo sano? Aplicar la ley 340-06, la ley de contrataciones públicas, que es la que hemos estado levantando el primer día, desde diciembre de este año pasado, y que incluso ha asumido también el movimiento de Marcha Verde. Con la aplicación de los artículos de anticorrupción que tiene la ley de contrataciones públicas, el Estado puede rescindir el contrato de Punta Cana. Sí, pero el Estado ha dicho una y otra y mil veces que no es posible terminarla sin Odebrecht. Eso fue lo que se le reclamó durante estos meses. E hizo un acuerdo que homologó un juez, la Procuraduría, con la Odebrecht, liberándolo de toda responsabilidad. Ese acuerdo está ahí. Sí, pero lo correcto es aplicar esa ley porque esa ley hace que el Estado tiene el poder de rescindir el contrato o los contratos de Odebrecht, de inhabilitarla de por vida, sin responsabilidad de ningún tipo para el contratante, es decir, para el Estado, ni en perjuicio de cualquier acción penal o civil que se pueda emprender. Es decir, es el único camino, porque de todas maneras ya se sabe que Odebrecht no va a cumplir con fecha. Pero espérate, ¿y quién es que se va a hacer cargo de construir esa planta? Habría que hacer una nueva licitación. Una nueva licitación pero para tú no le puedes pedir eso al gobierno de Medina porque eso implica que eso va para el 22. No, bueno, pero tal vez con Odebrecht. Bueno, y tal vez como algunos creen que Medina se puede reelegir, lo pasa para el próximo periodo. en el tercer periodo. Sí, el tercer periodo. Pero, o cuando se cumple el centenario de la República. No, pero eso no es realista pensar que ya a esta altura van a buscar una nueva licitación. Lo que habíamos planteado algunos pero Bichara está amenazando con era eso que cancelaran a la Odebrecht y lo siguieran con Tecnimont Estrella. Aunque eran los socios de Odebrecht, no se supone que tengan responsabilidad en el delito de los sobornos. Entonces era una manera de establecer una sanción moral, aunque continuara con los socios, pero no con Odebrecht, jurídicamente hablando. Eso tendría más sentido. Aunque y Tecnimont sí tiene toda la tecnología. Los socios han dicho que no están en capacidad. El problema es que va Tecnimont Estrella a asumir, construirla sin los 708 millones de dólares que dice Odebrecht que faltan. Imposible.
¿Quién la va a imposible, asumir? ni que sean generosos. No, no, no. Mira, Entonces el gobierno no puede abandonar, porque no va a decir que va a abandonar ahora esa inversión que ya va por ¿cuánto? 1.300 millones de dólares. Creo que ha dicho. 1.200, bueno, 1.200, Y pico, que ha sí, dicho que ya invirtió. 1.200. Entonces no es realista pensar eso. No, pero Búscale otra salida al no, gobierno. pero ¿Cuál es la no, otra? no, yo veo este impasse que es porque el gobierno no cumple con la ley, yo lo veo como una oportunidad. ¿De qué? El país, claro, de terminar esa planta, realmente terminarla, sobre la base de una nueva licitación en base a gas natural. Para reconvertirla a gas. Pero claro, eso ayudaría Pero a dicen que ya reducir también costos. es tarde. No, 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 no es tarde. Mira, bueno, tuvieron los compañeros italianos de Recomo, uno de ellos, Antonio Que es un Carico, ingeniero es ingeniero especialista. especializado. Él fue a ver la planta, no le dejaron entrar, pero con lo que él vio, él dice que por lo menos la segunda planta está por hacerse. Esa puede ser a gas sin ningún problema. ¿Cuál? ¿Cómo Son que dos está por plantas. hacerse? Las dos están avanzadas. No, 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 no. Es decir, las turbinas y la caldera de la segunda no están. Pero la turbina y la caldera de la primera se estaban instalando ya. Están aquí, pero se puede condicionar ambas, porque se trata... ¿Con la misma turbina puedes cambiarse a gas? Con la misma caldera y la turbina habría que hacerle arreglos. Habría que hacerle arreglos, pero no es imposible. Nosotros, por ejemplo, el comité, tenemos documentadas 57 plantas en Estados Unidos de carbón que han sido convertidas a gas natural. ¿Ah, sí? Sí, sí, y a un precio razonable. E incluso con respecto a los 708 millones que está exigiendo ahora Odebrecht, reconvertirla saldría más económica. Bueno, pero de todas maneras... Además, pero también hay una razón para reconvertir, que no es simplemente por molestar, es porque la reconversión a gas va a tener tres efectos. Primero, va a evitar la contaminación. La contaminación del carbón, y sí. los daños, pero también las emisiones de dióxido de carbono, pero también van a permitir que esas plantas tengan una vida mayor. Porque con gas carbón, es de más larga pero duración. claro, porque el carbón, ya para el 30, el carbón está liquidado en el mundo. ¿Quién dijo? Bueno, Las minas de carbón son enormes. No, el carbón va a seguir existiendo. Lo que no se podrá es usar el carbón para producir Por los energía. tratados internacionales. Pues claro, claro, y porque se está desmontando en todas partes del mundo para el 2030. Pero además de eso, Pachauri, el premio Nobel que estuvo aquí vinculado con el cambio climático en la UAS, planteó una idea correctísima, es que esas plantas no pasan de tener 7 años de vida útil, porque habrá que cerrarla, porque todos los países competitivos, competidores nuestros del área, mientras nosotros estamos produciendo a carbón y a gas, están produciendo ellos con energía renovable cuya tendencia es al costo cero. Es decir, que nuestros productos industriales van a costar más que lo que van a costar con respecto a nuestros vecinos. Eso quiere decir que nos coloca en una situación de gran desventaja y eso va a obligar. Es decir, la competencia económica obliga precisamente a abandonar el carbón. Bueno, no hay duda de que es una situación muy compleja porque negarse, Odebrecht puede llevar eso a un protocolo internacional, o sea, a un arbitraje. Y tiene el amparo de que el contrato sí prevé que ellos puedan presentar pueden ir a un litigio si la justifican. Pueden y alguna de ellas parece que pudieran ir a estar un justificadas, arbitraje. por lo menos alguna de las ajustes que hay que hacer y cambios. Pero ven acá, pero ellos hicieron ese contrato. Sí. Precisamente para esta situación. Para eso. Pero claro, pagaron por eso. Hay que decir que esto es solo un 36%, 36.5% más. Y es la más barata. La más barata porque todas las obras que ha hecho Odebrecht aquí, la que menos ajuste o menos revaluación tuvo fue de 40% y 41%. Pero hubo una que llegó a 236% sobre el costo originalmente contratado.
Sí. a base de adendas y De modificaciones. adenda, así es. Entonces, Odebrecht puede decirle al gobierno que se lo está dando barato, que las Así es. otras eran Y más después que la comisión presidencial dijo que Punta Catalina estaba a precio de bagatela, porque costaba no exagere, ellos no dijeron de 6% bagatela, ellos menos dijeron que el promedio de que todas las alguien plantas había del alegado continente. que estaba 6% menos. Bueno, ahora va a estar 36 más, Bueno, o sea 30. que entonces Sí, le quita menos de 6 y 6, queda quedan 30 más. 30. Bueno, pero de acá, dime una cosa, no sería, a ti no se te ocurre que seguro que hay planteado una transacción, porque el gobierno no puede ir a una licitación No internacional, puede porque ir. además se toma, me dijo un especialista que se tomaría mínimo 2 años en un arbitraje internacional. La discusión con Odebrecht. Sí, Claro, si va a claro, licitación claro. se atrasa el otros gobierno 2 años. ganando el arbitraje lo pierde. Lo pierde. No, pero claro. Entonces, no habrá una transacción y en vez de 708 el gobierno le dirá que le va a dar 300, 400 El más. gobierno le va a dar a Odebrecht lo que Odebrecht quiera. No solamente porque tenga derecho por el contrato, sino porque el gobierno está extorsionado por Odebrecht. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y que Odebrecht sabe muchas cosas Bueno, que no ha dicho. claro, por Dios, sí, claro que sí. ¿Tú crees eso? Claro, el comité está convencido de que el gobierno ha hecho más esfuerzo por el silencio de Odebrecht que para hacer que Odebrecht hable. Y eso se ve en la se demuestra en la pasividad que ha tenido el Ministerio Público de la República Dominicana en la búsqueda de la información. Bueno, eso es como con lo que ha hecho con Ángel Rondón, que primero perdonaron a la hija, Sí. que está documentado en el expediente con muchísimo más gravedad que otros de los imputados. Claro, así Y a es. ella no le imputaron, pero está documentado que ella fue beneficiaria de unos 1.100 millones de pesos de esos, fueron a cuentas personales de ella, de la Que se hizo a través transferencia de de su cuenta. Odebrecht. Entonces, Ángel Rondón es como un rehén. Dice alguien ha propuesto que negocie, No, Guillermo Moreno, que el gobierno negocie un acuerdo de colaboración con Ángel Rondón, y entonces uno se pregunta, ¿y el gobierno quiere que Rondón hable? No, al contrario, yo creo que debe haber un acuerdo entre Rondón y el gobierno. Para que no hable. Para que no hable. Bueno, de todas maneras, pero bien, pero eso ya... el tiempo se nos acabó, Enrique, pero de todas Juan maneras Bolívar, hay un conflicto, hay una complicación más de Odebrecht. hay una complicación De por el Odebrecht y de las camino plantas. de Odebrecht. Hay más riesgo de que esas plantas no se terminen que a través de una nueva licitación. Bueno, eso parece difícil, pero bueno, muchas gracias, Enrique de León, directivo del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, que a pesar del clima desfavorable ha venido a grabar, porque esta entrevista se grabó con anticipación de 2 días para aquí, para Jornada Extra. Muchísimas gracias por Gracias a ti, acompañarnos. Juan.